El Ministerio Conectadas con Dios, en la voz del pastor Nelson Manosalva, presenta La Fe de Jesús. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de la fe de Jesús. Continuamos con nuestro estudio y esta vez entrando en la lección número 7 de la fe de Jesús, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Así que la palabra de Dios tiene para nosotros una enseñanza importantísima sobre la salvación, sobre el plan que Dios tiene para rescatar al hombre. Vamos a la primera sección que se titula Terribles consecuencias del pecado. Terribles consecuencias del pecado. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? En la lección anterior leíamos cómo el pecado llegó al mundo, pero ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Respuesta, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que allí nos dice la palabra del Señor, que hubo un hombre que pecó y ese hombre murió y ahora todos nosotros también morimos porque todos nosotros hemos pecado. Entonces la consecuencia final del pecado es la muerte. La muerte, según este pasaje bíblico, la carta a los Romanos, es la consecuencia que depara al pecado, así que es algo terrible. Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Podemos nosotros resolver el problema del pecado? Y es importante el entendimiento de esta pregunta, ya que el hombre siempre está hablando acerca de su mejoramiento, de descubrir nuevos caminos para avanzar, para dejar lo malo atrás y para avanzar en lo bueno. Vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahvé el Señor. Entonces, el mismo Señor nos está diciendo que nosotros no podemos hacer nada y usa los símiles de la lejía y del jabón para darnos a entender que no hay manera humana para purificar nuestro corazón del problema del pecado. Entonces, esas son las terribles consecuencias del pecado. La consecuencia final es la muerte y no podemos resolver ese problema del pecado. Y con esto entramos a la siguiente sección que se titula Jesús salva al pecador. Y entonces viene la tercera pregunta. Dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Con la pura pregunta ya vamos entendiendo que es Dios quien provee, quien busca la manera de rescatar al ser humano. No es el ser humano el que hace algo para que Dios lo pueda rescatar, es Dios el que busca la provisión. ¿Y cuál es la provisión? La respuesta está en el versículo más famoso de la Santa Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 16. Allí nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, según este hermoso pasaje y poderoso pasaje, Dios nos dio la provisión de su propio Hijo, a fin que tengamos vida eterna. Entonces, la provisión que Dios hizo no fue mandarnos una parte de lo bueno que es Él, sino que vació todo el cielo con el hermoso don que nos dio. Nos dio a su Hijo amado. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Su Hijo unigénito. Esa es la respuesta. Bueno, y Jesús, según la pregunta número 4, ¿cómo describió su misión? Su misión aquí en la tierra. Y esa respuesta la encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 10. Y nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Jesús usó la palabra salvar, porque lo que el hombre necesita del pecado es la salvación. Así que Dios envió a su Hijo
para que pudiese salvarnos y rescatarnos a nosotros que nos perdimos, a nosotros que teníamos encima el peso de la condenación de la ley por haberla quebrantado, por haber desobedecido a Dios. Así que su misión es salvarnos, es rescatarnos. La siguiente pregunta: ¿cometió Jesús algún pecado? Y la pregunta se plantea porque si Jesús vino a salvarnos y a rescatarnos del pecado, pero él mismo cae en pecado, entonces se vuelve esclavo del pecado y no puede rescatar a los que son esclavos del pecado, porque un esclavo no puede rescatar a otros esclavos. Así que, ¿cómo cometió Jesús algún pecado? Es la pregunta. ¿Cayó en la misma esclavitud que nosotros? Respuesta: Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nótese que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que no fue tentado única y exclusivamente en su cualidad divina, porque entonces no hubiese sido verdadera tentación para él. Él tuvo que afrontar una senda semejante a la nuestra, pero a diferencia de nosotros, no pecó, no cometió pecado. Entonces esa es la respuesta: Jesús no cometió pecado. Por lo tanto, Jesús se enseñoreó del pecado y el pecado no se enseñoreó de Jesús. Jesús gobernó, digámoslo así, el poder del enemigo, y el enemigo no pudo gobernarlo a él. Así que Jesús en vida fue un ganador. Sin embargo, aunque no fue en vida un ganador, no solo era su vida lo que era necesario, era algo más. Por eso entra la sexta pregunta: ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Nosotros teníamos una deuda. ¿Y cuál es la deuda? Lo vimos en la primera pregunta. La paga del pecado es la muerte, es morir eternamente. Eso es lo que debemos pagar por haber quebrantado la santa ley de Dios. Y veíamos en la lección anterior que esa muerte es necesaria por la profunda malignidad que tiene el pecado, por el daño que ejerce a nivel universal. Sin embargo, Jesús paga la deuda del hombre. Jesús paga esa deuda. ¿Y cómo lo hace? Respuesta: Isaías 53, versículos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que esta cita, que fue escrita aproximadamente 5 siglos antes que Jesús viniese a la tierra, nos muestra lo que él iba a hacer y lo que efectivamente hizo. Él pagó la deuda del hombre. ¿Y cómo la pagó? Muriendo en nuestro lugar. Es una forma de resumir lo que acabamos de leer. Fue molido, pero no por sus pecados, sino por los nuestros, ya que él no cometió pecado. Tuvo una llaga, pero por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, él fue quebrantado, él fue llevado a padecimiento, fue llevado como una oveja a sus trasquiladores y enmudeció. O sea que voluntariamente se entregó con el fin de llevar la culpabilidad de haber transgredido la ley de Dios, nosotros, no él. Pero él se ofreció y se colocó en nuestro lugar. Entonces, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre?
muriendo en nuestro lugar. Y de esa forma, como Él carga el pecado y la maldición, aunque Él no cometió pecado y no merecía llevar la maldición, ahora a nosotros nos ofrece la santidad que no merecemos y la bendición que tampoco merecemos. Así que Jesús paga nuestra deuda, pero no solo lo hace con su muerte. Ya vimos que su vida fue importante, una vida sin pecado, una vida entregada al Señor, y luego vino su muerte, una muerte en nuestro lugar, un sacrificio por nuestros pecados. Pero hay algo más, que acto aseguró nuestra salvación, o sea que nuestra salvación queda asegurada en un acto poderoso que describen las Escrituras, y es uno de los actos más poderosos de la historia de este mundo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Allí nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros en Cristo recibimos vida. ¿Y cómo la recibimos? ¿Cuál es la garantía de esa vida? Que Jesucristo resucitó entre los muertos. Entonces Él es una primicia. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros muramos y estemos allí durante un tiempo en la muerte, no quedaremos allí para siempre, porque hubo alguien que ya la venció. Y al Él vencer la muerte, se volvió una primicia. En otras palabras, alguien que lo hizo por primera vez, pero que nos ha abierto el camino para que un día nosotros también resucitemos. Por lo tanto, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Nada más y nada menos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. La resurrección de Cristo. Te invito a que la escribas allí. Entonces, en resumen, la consecuencia final del pecado es la muerte. El hombre no puede resolver el problema del pecado. La provisión que Dios hizo para salvar al hombre fue su Hijo unigénito. Jesús describió su misión diciendo que vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Jesús no cometió ningún pecado. Jesús pagó la deuda del hombre muriendo en nuestro lugar. El acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección de Cristo. Y esas son las respuestas de la lección de hoy. ¿Qué debemos hacer ahora con esas maravillosas buenas nuevas? Que Jesús murió en nuestro lugar y que ahora nosotros no tenemos que morir eternamente, sino que podemos vivir eternamente por su gracia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con esa información tan maravillosa es creer en Jesús. La respuesta está allí en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, la referencia. Dice: sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si tú te haces esa pregunta, aquí viene la respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la salvación viene de Jesús y por lo tanto tú debes creer en Jesús. En ámbitos de salvación no te sirve creer en ninguna organización, en ninguna iglesia, en ningún líder religioso. Solamente en Cristo. En Él hay salvación. Tú tienes que creer en Él con todo tu corazón. Y creer, por supuesto, implica seguir sus pisadas. Creer en Jesús es lo primero que debes hacer, es lo primero que debemos hacer. Creer en Jesús. Lo segundo que debemos hacer también está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Es lo otro que debemos hacer. Dice Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más, no hay ningún otro nombre. Por lo tanto, debo aceptarlo como mi único Salvador. Ahí nadie te puede ayudar, ahí nadie ayuda a Jesús. Jesús lo logró en la cruz del Calvario y lo aseguró con su resurrección. Y ahorita lo está reafirmando con su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, y muy pronto nos lo entregará cuando regrese. Es en la fuente de la salvación y es en Él en que
Tú debes creer como tu único Salvador. No en lo que podamos hacer, no en lo que podamos darle, sino en lo que ya Él hizo por nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer? Primero, creer en Jesús. Segundo, aceptarlo como mi único Salvador. Tercero, está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es lo tercero que debemos hacer. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa invitación hace Jesús. Es cierto que Él puede ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Salvador, pero para que lo sea, tú debes abrir la puerta de tu corazón. Y eso es exactamente lo que debes hacer, dice acá: abrirle la puerta del corazón. 3 cosas: creer en Jesús, aceptarlo como mi Salvador, abrirle la puerta del corazón. Así que la resolución dice: creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Qué hermosa bendición, la de aquella persona que aún en su lecho de muerte puede clamar a Jesús y decir: yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo, porque viví creyendo en Cristo y muero creyendo en Él. Escúchame, querido oyente, querida oyente. En Jesús hay salvación. Y si tú crees en Jesús, vas a tener vida eterna, y no la vas a tener solo cuando Él regrese por segunda vez. Aunque la muerte se atraviese durante un tiempo, vas a disfrutar la maravillosa vida que Jesús ofrece desde el momento en que le abras completamente la puerta del corazón. ¿Crees tú que Jesús murió por ti? ¿De corazón lo aceptas como tu único Salvador? ¿Le entregas tu vida y tu corazón? ¿Lo aceptas como tu Señor? Entonces, amén por ti. Te invito a que en este audio coloques una manita arriba. Esa manita arriba es una manita que se eleva a Jesús, diciéndole: te creo, Señor. Creo en ti. Creo que tú eres el único que me salva, que me rescata y que me restaura. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos en este estudio de la fe de Jesús.